Abran sus Biblias, por favor, al Evangelio según San Mateo, capítulo 22. Mateo 22. Amén. Amén. Y comenzando con el versículo 34, dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Oremos. Padre, gracias. Nosotros, Señor, en nuestros corazones queremos amarte con todo nuestro ser y no hacer daño a nuestro prójimo, sino amarle como nosotros amamos a nosotros mismos. Pero muchas veces fallamos, Señor, y por eso te pedimos perdón. Y pedimos, Señor, en este nuevo año de 2016, nos ayudes, Señor, a ser hacedores de tu palabra, de ponerte primero en todo y orar siempre, Señor, por todos, en especial a cualquier persona que hemos ofendido. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes a andar como hijos de luz, a brillar, Señor, en este mundo de tinieblas, y por nuestros ejemplos y nuestras palabras llevar almas a Cristo. En el nombre de Él te lo pedimos. Amén. Los dos grandes mandamientos, según la Biblia, son muy sencillos. Uno, primero, amar a Dios. Y dice con tres cosas: con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante: amar a su prójimo como a sí mismo. Cuando la Biblia dice amar a Dios con todo tu corazón, el corazón bíblicamente es el centro de tu vida física y espiritual. Podríamos decir hoy en día todas tus fuerzas, toda tu energía o todo tu vigor. En otras palabras, Dios debe de ser el centro de tu vida, el número uno en tu vida. Cuando la Biblia habla de amar a Dios con todo el alma, la palabra en griego significa literalmente tu respiración. Pero tal como cuando uno está emocionado o tenso o feliz, comienza a respirar fuertemente. El alma en la Biblia representa nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros deseos y nuestras afecciones. Cuando nuestros sentimientos, emociones y deseos están alineados con los sentimientos, emociones y deseos de Dios, entonces andamos con Él, andamos bien, andamos en el Espíritu. Cuando nuestros sentimientos, emociones y deseos son diferentes de lo que Él quiere, pecamos. Cuando la Biblia dice de amar a Dios con toda nuestra mente, la mente significa nuestro entendimiento, nuestros pensamientos. Cuando nuestros pensamientos están puestos en Dios, tenemos paz con Él. Amar a Dios quiere decir pensar en Él, aprender de Él, buscarle más en su palabra. Cuando nosotros no hacemos esas cosas, cuando Dios no es primero en nuestra vida, cuando no es el centro de nuestras vidas, cuando nuestros sentimientos, deseos y afecciones son diferentes que las de Dios, cuando nuestra mente no quiere entender o captar o retener el conocimiento de Dios, pecamos contra Dios.
El segundo mandamiento tiene que ver con amar a nuestro vecino. Los seres humanos, hombres y mujeres, que Dios pone en nuestro camino durante el curso de la vida. Amar al vecino o al prójimo como a ti mismo quiere decir hacer lo que tú quisieras que el vecino hiciera contigo. Jesucristo habló de una parábola que en el último día, en el día de juicio, muchos dirán: Señor, Señor, no hemos profetizado en tu nombre. No hemos hecho grandes proezas y milagros en tu nombre. Y Él dirá: cuando tuviere hambre, no me diste de comer. Cuando tuviere sed, no me diste de beber. Cuando estuviera en la cárcel, no me visitaste. Y van a preguntar: ¿cuándo te encontramos en esas situaciones? Y Él va a decir: como no lo hiciste a uno de estos mis hermanitos, o sea, los seres humanos de su creación, no me lo hiciste a mí. Y lo mismo para otras personas que Él dirá: entren en el gozo de tu Señor, porque cuando tuviere hambre me diste de comer, cuando tuviere sed me diste de beber, cuando estuviera desnudo me cubriste, etcétera, etcétera. Y ellos preguntarán: ¿cuándo te hicimos esas cosas? Y Él responderá: como los hiciste a el más pequeño de mis hermanos, lo has hecho a mí. Si estuvieras sin hogar, si estuvieras viviendo en la calle, estarías muy contento que alguien te llevara un café caliente o un pan. Nosotros lo que quisiéramos que los demás hacen con nosotros, deberíamos de hacer con ellos. Y cuando no lo hacemos, estamos pecando contra nuestro prójimo. Y realmente todo pecado es contra Dios. Y por eso David en el Salmo 51 dijo: contra ti solo he pecado. Los pecados de David afectaron a muchas personas. Cometió adulterio con Betsabé. Murió el esposo de él por culpa de David. El bebé murió después de ese matrimonio ilícito o sexo ilícito que tuvieron. Muchas personas sufrieron, hasta la familia de David, el pueblo de Israel entero. Sin embargo, David dijo: contra ti solo he pecado, porque cuando pecamos contra nuestro prójimo, pecamos contra Dios, porque Él nos hizo en su imagen. Deberíamos de tratar a cada persona que encontramos en esta vida como que fuera el Señor Jesucristo. Y quién sabe, muchas personas, quizás ayudando a personas, han ayudado a ángeles sin saberlo, y la Biblia mismo lo dice. Dice Romanos 13:10: el amor no hace daño a nadie, de modo que el amor es el cumplimiento de la ley. El verdadero amor es no hacer daño. El pecado es cuando aprovechamos de forma negativa de otras personas o de Dios. Cuando pecamos contra Dios, aprovechamos de Él de forma negativa. En otras palabras, Él nos da el aire, Él nos da el agua, Él nos da todo lo que pertenece a nuestras vidas. Si tenemos un trabajo, viene de Él. Si tenemos comida en la mesa, viene de Él. Si hay un techo, viene de Él. Y no reconocemos eso. Es un pecado contra Dios. Y muchas personas no quieren retener en sus mentes que esas bendiciones vienen de Él. Pecamos contra otros cuando aprovechamos de ellas de forma negativa. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado cómo andamos, porque Dios está viendo. Jesucristo dijo en Lucas 12:3: por tanto, lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. En otras palabras, un día nuestra vida será puesta, quizá en pantalla, el libro de nuestra vida será leída, y todo lo que pasó será expuesto.
La Biblia dice: lo que hemos dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Lo que hemos hablado al oído, en los aposentos se proclamará en las azoteas. Esto podría ser muy incómodo, ¿verdad? Y uno piensa de cómo será ese día. La Biblia dice que todos tenemos que comparecernos ante el tribunal de Cristo para recibir por lo que hemos hecho en esta vida después de aceptar a Cristo Jesús. Si alguien rechaza a Cristo, hay un juicio que no tiene remedio. Pero nuestras pruebas, nuestras obras serán probadas con fuego, dice la Biblia. Algunas obras saldrán como oro, plata y piedras preciosas. Serán nuestras recompensas eternas. Y otras serán quemadas, gracias a Dios. Serán como hojarasca, como heno y como madera. Cosas que perecen. Ahora, nosotros queremos tener un buen fin. Anoche, ¿cuántos estuvieron aquí por la película de Cuarto de Guerra? Muchos de ustedes. Y mucho me gusta de esa película, que cuenta la historia de una familia que realmente andaban mal con Dios. La mujer, una esposa buena podemos decir, pero iba a la iglesia, pero no tenía una relación muy fuerte con Dios. Se encontró con una anciana que amaba mucho a Dios y sabía cómo orar. Y ella comenzó a discipular a esa señora en la película. Cuando esa persona, esa mujer, la protagonista de la película, se da cuenta que su matrimonio está mal, el esposo anda mal, está pensando cometer adulterio contra ella, la hija no está feliz con la vida de ellos, solo pasan peleando. Finalmente ella decide que va a pelear, que va a orar. Y comienza a poner su cuarto de guerra, su aposento, donde ella va a orar y pone sus peticiones en el muro y comienza a orar y mantener sus peticiones escritas en un libro, en un diario, y escribe cartas a Dios. Y poco a poco va viendo las cosas cambiar. El esposo se arrepiente de sus pecados, vuelve al hogar, cambia su forma de vida, la niña comienza a crecer en la fe también. Todos van a la iglesia juntos. Hermanos, no es como la película comienza, que es importante, es como termina. Ahora, muchas películas o libros, la mayoría del tiempo el protagonista tiene momentos altos y momentos bajos. Y uno está viendo y dice: ay, ¿para qué hizo esto? ¿Qué va a pasar ahora? Ay, no. Y hermanos, así es nuestra vida en Cristo. Nosotros, antes de llegar a la cruz, pecamos. Llegamos a los pies del Señor Jesucristo y recibimos perdón de pecados. Somos lavados de los pecados que hemos cometido. Desafortunadamente, aún al otro lado de la cruz, después de la salvación, seguimos pecando contra Dios. La Biblia dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confesar los pecados quiere decir entender lo que Dios entiende de nuestros pecados. Muchas veces queremos justificarnos ante Dios. Yo me enojé contra esa persona porque lo mereció. Y yo no hablo a fulano de tal porque lo merece, porque me maltrató a mí. Y comenzamos a justificar nuestros propios pecados. Pero Dios nos ve en la plena luz. Él sabe cómo somos. Muchas veces hablo con personas de Cristo, les pregunto: si murieras hoy, ¿irás al cielo? Y muchas veces me responden: bueno, yo soy buena gente. Yo trato de ser buena gente. Bueno, la Biblia tiene otra opinión. La Biblia dice que Dios miró desde los cielos a ver quién hay que hace lo bien. Y Dios concluye: no hay quien hace bien. No hay bueno, ni aun uno. La Biblia dice que nuestras obras de justicia, las cosas buenas que pensamos que hacemos, serán ante Dios como trapos de inmundicia. Dios ha concluido todos bajo el pecado. ¿Por qué? Porque Él sabe el corazón. Y la Biblia dice: el corazón es perverso y malo. ¿Quién lo puede entender? Y en otra parte de la palabra dice: ¿quién puede entender sus propios errores?
Por eso cuando confesamos nuestros pecados, nos ponemos en línea otra vez con Dios. Cuando rehusamos confesar nuestros pecados, estamos mal con Dios, porque Él dice, has pecado, y nosotros, no quiero confesar. Pero cuando confesamos nuestros pecados, ahora estamos diciendo lo mismo que Dios dice. Y hermanos, a través de la vida, Dios va enseñándonos más y más pecados. Y una vez que dominamos uno, nos demuestra otro. Y cuando dominamos eso, nos demuestra otro. Y es el proceso de santificación. Después de la cruz tenemos momentos buenos y malos, si somos honestos con nosotros mismos. Tenemos momentos que estamos andando en santidad y bien con Dios, y otros momentos que quisiéramos haber cambiado. Por eso nosotros deberíamos de siempre buscar el perdón de Dios, aún en este lado de la cruz, y tratar de buscar cómo mejorar nuestras vidas. Jesucristo dice en este pasaje, de estos dos mandamientos, de amar a Dios y amar al prójimo, depende toda la ley y los profetas. Esos son los mandamientos del Antiguo Testamento. Los 10 mandamientos tienen 5 mandamientos que si los violamos pecamos contra Dios, y otros 5 que si los violamos pecamos contra nuestro prójimo. No tendrás dioses ajenos, el primer mandamiento. Si tenemos otro Dios, que creemos en otro Dios, entonces estamos pecando contra Dios. No hacer ídolos o imágenes. Si tenemos imágenes que estamos adorando, que estamos orando a esas cuestiones, estamos pecando contra Dios, porque Dios no es un ídolo ni una imagen y no vive en estatuas. Si tomamos el nombre de Dios en vano, como muchas personas tienen la costumbre de que pegan el pie contra ese y dicen, ¡ay Dios! Así no deberíamos de usar el nombre de Dios. El nombre de Dios es sagrado. Cuando nosotros usamos el nombre de Dios en vano, significa que lo usamos livianamente, como no fuera algo serio. Pecamos contra Dios. El cuarto mandamiento es guardar el sábado. Como cristianos celebramos el día del Señor domingo, porque es el día que Cristo resucitó de la muerte. Pero el principio bíblico, aunque no estamos bajo la ley, todavía es válido. Deberíamos de apartar un tiempo para Dios, no trabajar todos los días, todos los turnos, todos los times. Tener un día para los cristianos, el día domingo, que apartamos para el Señor, para descansar en Él, para reposar en Él y para recargar nuestras baterías espirituales. Si no lo hacemos, pecamos contra Dios. El sexto mandamiento hasta el 10º son pecados contra el prójimo. Honra a tu padre y tu madre es el sexto mandamiento. Cuando nosotros no honramos a nuestros padres, pecamos contra ellos. No matarás, el séptimo mandamiento. Por supuesto, un pecado contra el ser humano. No cometerás adulterio, el octavo mandamiento. Si lo hacemos, estamos pecando contra nuestro vecino. No robarás, también pecando contra el ser humano. El noveno mandamiento, no darás falso testimonio. O sea, cuando decimos mentiras, hablamos mentiras, hacemos daño a los demás. Y hermanos, las mentiras, aún las mentiras blancas, como la gente le gusta llamarlas, son pecados contra otra persona. Y no desear lo que es del vecino. Es el 10º mandamiento. Cuando deseamos cosas que otras personas tienen, cuando ponemos nuestra afección en esas cosas, pecamos contra ellos. Pero otra vez, el pecado últimamente es contra Dios. Contra ti solo he pecado, dijo David. Ahora, me gusta mucho la historia de David en la Biblia, porque la Biblia pinta a David como un ser humano tal como los demás. No trata de hacerle algo que no es o no era.
David tenía muchos buenos momentos cuando componía salmos, por ejemplo. Oía de Saulo y lo perdonó, y él tenía tantas buenas cosas que hizo, victorias en batallas, estableció el reino de Israel. Pero tuvo también momentos muy desgraciados, momentos vergonzosos. Pero al fin de su vida, ¿qué es la conclusión de la Biblia sobre David? Dios mismo dice: David era un hombre según mi corazón. Qué bueno tener al final de la historia de la película de tu vida o del libro de tu vida ese comentario. Imagínese leer todo el libro. Wow, mira lo que está pasando. Ay, esa persona no hubiera hecho esto. ¿Qué va a terminar? Pecó. Y llegar al final. Un hombre según el corazón de Dios. Una mujer según el corazón de Dios. David, cuando se estaba muriendo, quizás pensando porque le gustaban mucho las mujeres, pusieron una doncella a su lado en la cama. Pero él no quiso nada que ver con ella. Había aprendido su lección. Su corazón era diferente. Su mente, su alma, su espíritu, su corazón estaban alineados con la mente, alma, espíritu y corazón de Dios. Él amaba a Dios de todo corazón. Dios era el todo para él. Él había alineado todos sus sentimientos, deseos y afecciones con los sentimientos, deseos y afecciones con Dios. No quiso nada del pecado. Y su mente se ocupaba con las cosas del Señor. La Biblia dice que el autor y consumador de nuestra fe es Jesucristo. Él comenzó escribiendo el libro y Él terminará escribiendo el libro de tu vida. La Biblia dice: yo sé las cosas, los pensamientos que tengo hacia vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darte el fin que esperas. Dios tiene un buen fin en mente para tu vida. Pero Él también te da libre albedrío de cómo escoger a escribir tu libro. Ahora, si fueras un autor, ¿qué harías con los protagonistas? Si pudieras escribir las páginas del libro de tu vida de aquí en adelante, ¿qué harías? Cuando nosotros pecamos contra Dios, podemos orar a Dios y confesar nuestros pecados y tener restaurada la comunión con Dios. Pero cuando pecamos contra los demás es cosa más difícil. Es difícil pedir perdón, ¿no es cierto? Y es difícil aún más perdonar. Cuando nosotros pecamos contra los seres humanos, muchas veces el daño no es tan fácil de deshacer. Pero la Biblia nos dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y oraos unos por otros para que seáis sanados. Cuando nosotros oramos, Dios trae sanidad. Y dice: la oración eficaz y ferviente del justo puede mucho. Tus oraciones pueden mucho, tal como en la película de anoche. Cuando esa mujer que vio que su hogar estaba siendo destruido, comienza a levantarse en contra de Satanás y declarar en el nombre de Jesús que tú no tienes nada que ver más en mi casa. Al diablo. ¿Estás cansado de lo que el diablo hace en tu vida? ¿Estás cansado de lo que Dios ha hecho en tu hogar? Levántate fuertemente contra el Señor. Y después, cuando comenzó a orar, fue restaurado su hogar. Y hermanos, aunque esa es película, hay casos de miles de personas que pueden testificar lo mismito. Un ejemplo es el abuelo de mi esposa, Alfredo Colom. Alfredo Colom escribió
muchos himnos que están en este himnario, celebremos. Incluso la dedicación del himnario dice: dedicamos este himnario a la gloria de Dios y a la memoria de dos grandes contribuyentes a la himnodía hispanoamericana. Y el primero, Alfredo Colón Maldonado de Guatemala. Quizás algunos leyendo eso pensarían: wow, él era un gran hombre de Dios, probablemente nunca hizo nada malo. Pero así no fue. Era un borracho, fue encarcelado, cometía muchos pecados. Su esposa oraba por ella, la abuela de mi esposa. Ella me contaba que lo veía llegar ahí en la zona 8 en Guatemala, donde vivía, borracho, y ella se ponía a orar por él. Y Dios le tocó el corazón. Y Dios le cambió su vida. Restauró su hogar y lo usó para su honra y gloria. Casos de la vida real. Tus oraciones pueden sanar mucho daño de lo que has hecho personalmente y lo que otras personas te han hecho a ti. Porque la oración eficaz, y la palabra eficaz y ferviente significa literalmente caliente. ¿Se acuerdan en una parte de la película, los que la vieron, la señora le sirve a la persona que está discipulando una taza de té tibio? Y ella dice: ¿para qué me das té tibio? Yo no tomo mi té tibio. ¿Y tú tomas té tibio? Y dice: no, mi café es caliente. Y le estaba enseñando la lección de no ser un cristiano tibio, sea un cristiano caliente. En el año 2016 queremos bendiciones, pero no vienen de la magia, vienen por pelear la buena batalla. Ahora anoche tuvimos un buen tiempo aquí y se dañó un cable del proyector, un accidente inocente, pero un cable que valió como $200, que es un poco caro por una iglesia pobre como la nuestra. Y comencé a pensar en el libro, cuando Eliseo, los profetas, perdieron una hacha en el lago y ellos tan pobres que era prestado y no tenían cómo pagar a la persona que les prestó el hacha, y Eliseo hace flotar el hacha y ellos tienen el hacha de nuevo. Pero estábamos conversando por text después con Sergio y varios otros hermanos, y estamos diciendo: ok, ahora, ¿cuánto vale? ¿Cuánto cuesta por un sistema de proyección, pero de lo máximo, no de esa cosa que no es como quizá ustedes han visto en otras iglesias, tienen varias pantallas, está colgando del cielo el proyector, a veces tienen 3 proyectores, es una cosa maravillosa, pantallas de plasma y no sé qué cuántas cosas. Y entonces el hermano Sergio, él hace un plan anoche y me lo enseña esta mañana, y va a costar entre $20,000 y $40,000. ¿Dios tiene esa cantidad de dinero? ¿Creen? ¿Dios te escucha? ¿Te escucha cuando oras? Claro que sí te escucha. Sus oídos están atentos a nuestro clamor, dice la palabra de Dios. ¿Estás dispuesto a pedirle esa cantidad de dinero? El hermano Filenio me dice al principio del culto: pastor, está entrando tanta agua en el basement. Está entrando como que fuera una catarata. Es por el techo y hay liqueos en todos lados. Es muy caro, ¿verdad? Imagínense, esta iglesia es enorme. ¿Pero creen que Dios tiene el dinero para reparar ese techo? Amén, Él tiene. Pero tenemos que pedirle. El hermano Ron me manda a Chris y varios otros en la junta directiva un text, ¿verdad, Chris? Sobre la boila. ¿Cuánto dice? $6,000.
Esta mañana en el culto, la hermana Shirley estaba orando y pusimos esa petición en oración y ella dijo, Señor, nosotros no queremos reparar la boila, queremos una nueva boila. Amén. Nosotros tenemos un Dios grande que contesta peticiones grandes y el límite es nuestra fe. Si estamos dispuestos a pedir, no solamente podemos deshacer mucho daño de nuestras vidas pasadas, pero podemos poner el transcurso de nuestra vida futura y cambiar la trayectoria de la iglesia. Imagínense en el cielo cuando leen la historia de esta iglesia y se quemó en pura ceniza en el año 1902 y después se levantaron los hermanos y construyeron este gran templo y después tantos problemas después y el grupo hispano que vino acá y tanto que luchamos y luchamos y luchamos, pero ¿qué va a ser el fin de la historia? Va a ser algo bueno y la gente va a leer eso y va a decir, ¡qué buena película! La historia de la primera iglesia bautista. ¿Viste esa? ¿Cómo esos hermanos se pusieron las pilas a orar? Y lo mismo de tu familia. Tú no quieres en el día de juicio a alguien que está siendo lanzado al lago de fuego, señalándote a ti al otro lado en el cielo diciendo, tú en el cielo y yo aquí y me ofendiste a mí, pecaste contra mí y nunca me hablaste del evangelio. Pero puedes orar para esa persona, para que cuando esa persona llegue al cielo, dice, a pesar de que me hiciste daño, oraste por mí y ahora por tus oraciones estoy aquí parado. Estar bien con Dios, estar bien con nuestro prójimo. No hagas daño a nadie, ni a Dios, ni al prójimo. Pero si has hecho daño a alguien, sea a Dios o a tu prójimo, pídele a Dios perdón. Escribe los nombres de las personas que tú has ofendido. Y si no puedes recordar de algunos, pon y los demás que he olvidado en tu libro de oración y comienza a orar por esas personas y Dios puede cambiar la trayectoria de sus vidas y la tuya. Y el fin de la historia será como una de esas buenas novelas que tienen buen fin. Yo sé los pensamientos que tengo, el autor y terminador de la historia de tu vida, pensamientos de paz y no de mal, para darte un buen fin. Un fin feliz. Una historia de cuando leen la historia de tu vida y ven lo que hiciste bien y lo que hiciste mal y comienzan a pensar qué va a pasar con esa persona, qué será el fin, y después leen una parte, se dio cuenta que hay un Dios, hay un punto que cambió su forma de ser. Mira, en esta parte comienza a buscar a Dios con su mente, en esta parte con su alma y en esta parte con su corazón, y mira al final. ¿Y qué es la última línea? Hombre o mujer según mi propio corazón, dice Dios. Hay un buen futuro, un buen año, pero depende de a qué nivel estás dispuesto a acercarte a Dios en oración, hacer batalla. Nosotros no tenemos 6,000 para la boila y quizás hay alguien aquí que está pensando, pastor, yo ni siquiera tengo para mi renta el próximo mes. Nosotros no tenemos, yo no sé cuántos miles que serían para el techo, y quizás alguien que está aquí diciendo, yo no voy a tener techo quizás en un mes. Nosotros aquí no tenemos 20,000 o 40,000 por un sistema de proyección, pero quizá hay alguien aquí que está pensando, yo no sé dónde viene mi próxima comida.
Pero Dios sí sabe, y nuestro Dios es poderoso para hacer aún más que lo que pensamos o imaginamos, dice la palabra de Dios. Ese es el Dios fuerte que tú sirves. Ese es el Dios fuerte que puede tomar tu vida y hacerla florecer. Eso es el Dios fuerte que puede darte un buen futuro, y te va a dar un buen futuro si pones tu fe en Él, si tu corazón devotas a Él, si tu alma se alinea con Él y con tu mente lo retienes en tus pensamientos. Hermanos, hay un buen futuro para cada uno de nosotros, pero Dios dice, aquí hay un lápiz. Se llama la oración. Escríbelo, escribe tu historia. Termina el libro. Vamos a pedir que el grupo pase aquí al frente. Creo que Javier nos va a dirigir en algunos cantos. Y vamos a dar la invitación como nos acostumbramos a hacer. Y primero siempre damos la invitación para 3 diferentes grupos de personas, porque siempre se encuentran en cualquier audiencia. El primer grupo son los que nunca han recibido a Jesucristo como Salvador personal, que no han cruzado de muerte a vida. ¿Y cómo sabrás? Si te hago la pregunta, si murieras hoy, ¿irás al cielo? Si no puedes decir con 100% confianza, sí, yo voy al cielo, acepta a Cristo hoy. Él te perdonará. Es una simple oración que nosotros haremos contigo para comenzar tu jornada de fe en Cristo. Segundo grupo son los que, aunque han recibido a Cristo, se han alejado de Él o están en el alejamiento de Él. A ellos invitamos que vengan para regresar, para cambiar la dirección en que están caminando y regresar a los caminos de Dios. Se llama en términos bíblicos arrepentimiento. Pueden venir al frente y una simple oración, tal como el hijo pródigo. Lo único que dijo es él, yo voy a mi padre. Él se encontró tan mal, quería comer la comida de los puercos. Pero un momento de entendimiento, un momento dice, me levanto, yo voy a mi padre. Y el momento que él decidió que voy a mi padre, cambió el transcurso de su vida. Y el tercer grupo de personas son personas que conocen al Señor y están acercándose al Señor, pero ellos saben que tienen que orar por otra persona.